Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están escuchando a este segundo capítulo de nuestro podcast, mi versión más Más dulce dulce. Pues, podcast. Sí, sí, el día de hoy queremos comenzar agradeciendo a todos quienes escucharon el capítulo anterior, quienes nos comentaron, nos dieron su feedback y retroalimentación. Estamos muy contentas, ¿cierto, Javi? Del sí, recibimiento. sí, muchas gracias porque en realidad el primer capítulo tuvo harto apoyo y el lanzamiento del podcast, así que muchas gracias a todos los que nos han apoyado y han estado ahí escuchando. Sí, nos motiva mucho a seguir sus comentarios, sus propuestas de temas. Ahí cuando nos vamos a ir organizando con la Javi para ir contestando todos esos mensajitos y Ujú. ojalá poder incluir todos estos temas que van saliendo desde ustedes y también desde nosotras contando nuestra propia experiencia. Sí, de todas maneras, tenemos muchos temas para muchos capítulos, así que de a poquito los vamos a ir abordando todos. Sí, cada vez que nos juntamos con la Jave decimos, oye, esto es importante, debemos hablarlo. Así que tenemos Sí, muchos, muchos, muchos capítulos. sí. Así que eso, bienvenidos y bienvenidas nuevamente y vamos a comenzar el día de hoy contándoles un poquito de la idea del capítulo de hoy, que tiene relación con algo que nosotras también estamos investigando un poquito más en profundidad hace un poco tiempo, que son los tipos de diabetes que existen en este Ujú. mundo. Eh, que nosotros teníamos algún conocimiento como basado en nuestros propios diagnósticos y algo más, ¿cierto? De lo que se escucha, de lo que se dice, pero ninguna de las dos conversamos que hemos estudiado a profundidad para saber cada tipo de diabetes, por qué existe, cuáles son sus síntomas. Entonces, hoy día queremos dar como una pincelada en relación a eso, conversar con ustedes, ojalá siempre esperando que nos cuenten sus propias versiones y también conversábamos con la Javi, que es súper importante mencionar, que todo lo que nosotros vamos a conversar acá, todo lo que nosotros venimos haciendo en nuestros propios Instagrams, tiene que ver con nuestra propia experiencia viviendo con diabetes y nuestro propio autoaprendizaje. Entonces, siempre tener el cuidado de que si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna duda en relación a su diagnóstico, siempre, siempre, siempre va a ser importante y nuestra recomendación consultarlo con tu equipo médico. Siempre. Sí, ¿Cierto, de todas Javi? maneras. De todas maneras, sí, lo que conversamos con la Pi es que también nosotras, cada una por nuestro lado, de repente nos llegan comentarios de personas que tienen otros tipos de diabetes, ya sea tipo 2 o algún otro tipo de diabetes. Y con la Pri obviamente lo que más entendemos es de diabetes tipo 1, pero incluso conversábamos de que tampoco somos expertas en diabetes tipo 1, o sea, cada una conoce más o menos su propia diabetes, pero el tener diabetes no significa que uno sea experto en la condición. Y a mí, por lo menos, que intento subir información y cosas a mi Instagram, de repente me llegan comentarios de gente como consultándome sobre exámenes, sobre tratamientos. Y claro, y es súper importante lo que dice la Pi. Yo soy profesional de salud, pero soy kinesióloga, no soy diabetóloga y tampoco tengo como las facultades para indicar tratamientos ni nada, y mucho menos si uno no conoce a la persona. Entonces, súper importante recalcar eso, que lo que nosotros comentamos aquí es solo una pincelada y para quizás dar una idea de cuáles son los distintos tipos de diabetes que existen, sobre todo porque también estamos hablando de una condición que hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que significa diabetes, cuál es la diferencia clara entre tipo 1 y tipo 2. Entonces, nuestra idea es diferenciar un poquito y aclarar ciertas líneas de lo que significa cada tipo, pero lo que mencionaba aquí antes, que para el manejo, dudas más específicas de cada uno de sus condiciones, obviamente uno tiene que consultar con su equipo médico. Sí, totalmente.
Entonces ahí para que seamos como responsables con la información que compartimos acá y que como comentábamos antes, nosotras comenzamos con este camino de autodescubrimiento y todo lo que se relaciona con entender un poco más de nuestra propia diabetes eh, empezó hace muy poco. Entonces, querer compartirlo tiene el propósito de también hacer esa conexión con quien está en la misma que nosotros o tal vez alguien que comenzó este proceso antes y podemos ir apoyándonos y dándonos retroalimentación en relación a este propio camino. Siento que este espacio nació desde esa necesidad de sentirnos un poco más acompañados en el desconocimiento, en el descubrimiento de lo que se trata vivir con nuestra condición crónica. Entonces, eh, eso, queríamos dar esa pequeña Sí, intro. sí. Y bueno, la idea de este capítulo se originó y recordando un reel que la Javi subió a su Instagram, hablando de los tipos de diabetes y de una info que sacó de algo que salió en la tele, ¿cierto, Javi? Sí, sí, porque empezó a dar vuelta una noticia de que habían descubierto un nuevo tipo de diabetes que le estaban diciendo diabetes tipo 5. Entonces, ahí mucha gente empezó a decir como, oye, diabetes tipo 5, ¿cuáles son los otros 4 tipos de diabetes? Yo conocía la tipo 1 y tipo 2 nomás, y a mí me surgió la misma duda, porque yo también conocía tipo 1 y tipo 2, y la gestacional, y algún otro tipo que me habían mencionado, pero no sabía que existían como tipo 3, 4 y 5. Y ahí me puse a investigar más y descubrí que hay varias formas, algunas oficiales y otras no oficiales, entonces vamos a basarnos en esa información de este reel y comentar un poquito así súper básico de qué se trata cada uno. Sí, esa es nuestra intención y vamos a ir un poquito metiendo la cuchara, ¿cómo se dice? Cuando alguna de esas se relacione con nuestra propia experiencia, ¿cierto? Sí, Entonces la idea, ¿cierto? Es que la Javi nos va a comentar un poquito de manera general como esta definición de cada una de las diabetes que hemos encontrado, porque puede que vengan muchas más, sí, ¿cierto? Así que vamos a dar como una lista sí, nombrando y dando algunas características, ¿cierto, Javi? sí. Sí, mira, primero voy a comentar todos los tipos que existen, que son la tipo 1, la tipo 2, que son las más conocidas, la gestacional, la MODY o monogénica, la tipo LADA, eh, y esos son los tipos que están, tipos como oficiales, ¿cierto? Que los reconoce la Asociación Americana de Diabetología, etc. Y existe también la tipo 3, 4 y 5, que no son oficiales, pero son como formas no específicas de diabetes, pero o de daño pancreático o de alguna alteración metabólica que genera alteraciones en el metabolismo, valga la redundancia, de la insulina o de la glucosa. Eh, y eso no es una diabetes oficial, pero esto oficialmente sí se le dice diabetes tipo 3, tipo 4 o tipo 5. ¿Ya? Entonces, para empezar, vamos a hablar de la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Las causas no están 100% definidas, pero sí se sabe que en general es una mezcla de causas genéticas y ambientales, como que hay factores ambientales que combinados con ciertos genes específicos pueden generar perdón, que nuestro sistema inmune, ¿cierto?, empiece como a destruir, por decirlo de alguna forma, las células beta del páncreas, que son las que generan la insulina, ¿cierto? Entonces, eh, se va produciendo cada vez menos insulina hasta que el páncreas ya no produce y uno tiene que autoadministrarse la insulina. Y esta diabetes se dice que es de aparición en la infancia o en la adolescencia. Antes se conocía como la diabetes juvenil, pero después se le cambió el nombre porque se han visto altos casos, no la mayoría, pero altos casos de aparición en la adultez.
Bueno, después está la diabetes tipo 2, que es la más común, abarca hasta el 90% de los casos de diabetes, y esta es asociada a un desorden metabólico. Y aquí aclarar que el desorden metabólico, que lo conversábamos antes con la Pri, eh, se quiere decir un desorden en el metabolismo de la glucosa, pero no porque no haya insulina en el cuerpo, sino que eh, por alteraciones, por ejemplo, por alimentación, que aumenta la cantidad de triglicéridos, el colesterol en la sangre, etcétera. Esto empieza a producir una resistencia a la insulina, porque aquí específicamente lo que pasa es que en las células hay unos receptores de insulina, que me voy a poner un poco técnica, Eso. pero esos receptores de insulina todos los tenemos, y las personas que desarrollan esta diabetes tipo 2 lo que pasa es que se empiezan a taponear, por decirlo de alguna forma, como con grasa. Eso es lo que entiendo yo, lo que me acuerdo que me enseñaron a la universidad. Eh, entonces, hay insulina dando vuelta en el cuerpo, pero estos receptores empiezan a funcionar mal por este aumento de colesterol en la sangre, por otras cosas. Entonces, lo que se hace es tratar con medicamentos y con alimentación al principio, ¿cierto? Para disminuir la cantidad de colesterol o grasa en la sangre y que estos receptores funcionen mejor, ¿ya? Pero a la larga, si es que esto no se cuida, estos receptores dejan de funcionar y ya se necesita insulina en el cuerpo, porque la insulina libre como que ya no es suficiente, se empieza a alterar también el metabolismo de la insulina, ¿ya? Eh, y bueno, sabemos que empieza como una resistencia a la insulina y después va avanzando en etapas, como les mencionaba, que se empieza a manejar con medicamentos orales, y en etapas más avanzadas ya con insulina. Y tenemos también la gestacional, que es una diabetes que se da por cambios hormonales propios del embarazo. Afecta también el metabolismo y la función de la insulina y en general se controla con dieta y ejercicio, con medicamentos y en algunos casos insulina si es necesario. Y aquí es interesante comentar que hay personas que después quedan con esa diabetes, Claro. personas que es súper transitoria, es como una diabetes gestacional transitoria, tienen su parto y después ya no tienen más diabetes, y hay otras personas que sí después eh, siguen siendo diabéticos tipo 1. Y después están las otras más específicas, la menciono al tiro, Pri. Sí, yo creo que digamos las otras dos y de ahí nos vamos a lo específico. Ya. Y después tenemos otros dos tipos de las que están reconocidas, que son la MODI, que es esta diabetes monogénica, porque monogénica quiere decir que afecta a un solo gen, ¿ya? Entonces aquí se hace un examen específico para saber si es que está este gen afectado, y esta alteración afecta la función de las células beta del páncreas, pero no es autoinmune como la tipo 1, es algo genético. Eh, Ahí está la diferencia más importante, creo yo, porque la tipo 1 no tenemos este gen, pero nuestro sistema inmune igual ataca las células beta del páncreas. ¿Ya? Lo otro viene dado por los genes. Y esta monogénica generalmente aparece después de los 25 años y más específicamente dicen que también hay harta historia familiar de personas con diabetes. Entonces, como que dos miembros al menos de la familia también hayan sido diagnosticados con diabetes antes de los 25 años. Y es una diabetes que no siempre se controla con insulina. En general, los primeros años se controla con alimentación y medicamentos, pero después probablemente sí se necesita insulina porque estas células también cada vez funcionan menos. Entonces, cada vez funcionan menos insulina. Esa es la MOLI. Y después tenemos la LADA, que es una... Ay, la MODI no expliqué lo que significaba la sigla. Ujú. Maturity Onset Diabetes of the Young, Sí, que es una una diabetes, diabetes de inicio. Diabetes de inicio en la madurez de las personas jóvenes. Una cosa así. es, ahí la Pri nos puede traducir perfecto. Súper, eso.
Entonces, claro, como hay personas jóvenes, pero más maduras, no sé, yo creo Claro. que ahí quiero la diferencia con esta diabetes juvenil que se le decía a la tipo uno. Ujú. Y la LADA, que es la diabetes autoinmune latente en adultos, ¿ya? Que es otra forma autoinmune, pero que afecta a adultos, y esta se dice que tiene características mixtas de la diabetes tipo uno y tipo 2. Y está acá. Ay, el tratamiento inicialmente es con medicamentos orales o puede requerir insulina también con el tiempo. Y esta también es diferente de la diabetes tipo 2 porque es autoinmune, pero se da más en la adulta. Oye, harta, harta cosa. Harta Eh, info, sí, Harta pues info uno no sabe. que nos hace confundirnos a nosotros mismos, a las personas que incluso no viven con esta condición. De hecho, por eso nació este capítulo número 2. Recordábamos nuestros diagnósticos, específicamente el mío, que como ustedes saben, que lo comenté en el capítulo anterior, yo debuté o yo fui, más que debuté, como que descubrieron que yo tenía diabetes a los 25. Entonces cuando estábamos ahora reestudiando lo que la Javi había puesto en su reel, yo dije, oye, esta diabetes Moody a los 25, y me generó como una alerta y fui como a leer en más detalle qué es lo que significaba eso, porque capaz que en ese tiempo no sé, se sabía como de estas tres diabetes, la diabetes uno incluso la uno y la 2 y bueno, y la gestacional. Y conversábamos con la Javi que cada año, cada segundo, no sé, cada momento va saliendo otra diabetes porque eh, por todo lo que está pasando. O sea, conversábamos específicamente, imagínate todo lo que ha pasado, alimentación transgénica, pandemia, no sé, muchas cosas que van Vacuna. y vacunas que van interviniendo en nuestro sistema que hacen que nuevas enfermedades aparezcan, no solo distintos Ujú, tipos de diabetes. sí. Entonces, específicamente en mi diagnóstico, yo fui a leer un poquito más en detalle, porque yo dije, porque eso me pasó también al comienzo y por eso este estar en automático que comentábamos la vez anterior, por mucho desconocimiento. De repente hay desconocimiento de la gente en general, pero también de nuestro propio desconocimiento como persona que vive con diabetes, del no querer investigar porque un poco uno está en duelo y no querer aceptar. Entonces yo dije ahora, oh, qué interesante está Moody. Entonces fuimos más al detalle, pero como dice la Javi, es una diabetes que tiene que ver un poco con la genética y yo me puse a pensar, ya, claro, en mi familia hay personas que fueron diagnosticadas con diabetes tipo 2 pero ya en su adultez, pasados, no sé, los 50 60. Entonces, de hecho, por eso al tener yo ese desconocimiento, mi familia y todos cuando fui diagnosticada me decían así como, no, yo debe ser porque claro, en nuestra familia hay diabetes. Pucha, nos Mm. pasaron, yo le decía a mis papás, me pasaron puras malas herencias, la diabetes, el ser corte de vista, no sé. Pero desde este desconocimiento. De hecho, cuando mi papá y mi mamá escucharon el capítulo anterior, me decían así como, pero claro, no es por entonces este tema genético de nuestra familia. Mm. Entonces ahí empezamos como a educar, ¿cierto? A través de esta información nueva que va apareciendo y que desde que nosotras vamos transmitiendo esta información. Sí, pues Y yo bueno, creo que a mucha gente le pasa como a la Pri que escuchando estas cosas uno empieza a pensar como, quizás yo tengo este tipo, si te dio una diabetes más de adultez, quizás puede ser escalada, como que ahí uno va cuestionando también porque muchas veces los médicos quizás tampoco explican tanto o no se hacen tantos estudios de cuál es específicamente y solo se trata como diabetes tipo 2, como diabetes tipo 1, lo que le pasó a la Pri al principio, porque se empezaron a tratar como diabetes tipo 2, ¿o no? exacto. Sí, pues yo empecé estos 5 meses que estuve fuera, yo tomé la metformina y ya me Mm. acordé de la otra, era glibenclamida o algo así. No sé si lo había Ya, visto. me suena. Era como estas dos. Y estuve tomando eso por 5 meses y evidentemente no me hacían ni cosquillas porque como que, bueno, aquí no sé el tema técnico, pero lo que yo entiendo es que la metformina lo que hace,
en fácil es como que motiva al páncreas para que siga Sí. secretando insulina, ¿cierto, Javi? Una cosa Sí, y así. también lo que hace es la metformina como que hace que tus células sean más sensibles a la insulina. Entonces esto que explicaba de que en la diabetes tipo 2 hay insulina dando vuelta, pero no puede entrar al páncreas porque hay una resistencia en estos receptores, ¿cachai? Entonces como que ayuda a que el receptor se abra, por decirlo así, y entre la insulina. Claro. Pero lo que te pasaba a ti es que tú no tenías insulina en el cuerpo. Entonces como Claro, que entonces estábamos como golpeando la puerta del páncreas y como, oye, insulina necesitamos. claro, Y no tenía nada. Entonces, sí. bueno, eso lo descubrieron una vez que yo volví y me hicieron ese examen de las células betas, donde no había casi producción, pues 0,03, una cosa así. Entonces eso también conversaba con la Javi que sería interesante que yo tengo que buscar ese material, ese examen en específico, porque sé que lo tengo, para ver si en el detalle sale algo como más en profundidad de esta destrucción de células en el páncreas. Porque lo que yo dije, esta MODI 25, me hizo clic, 25 años, 25 que se diagnostica antes, pero claro, eh, me llamó la atención donde dice esa parte específica que no siempre eso se va a controlar con insulina, sino que también puedes llevar hasta una dieta, una dieta como, perdón, balanceada, ejercicio y lo puedes manejar. Incluso ahí salió el tema que la Javi me comentó que alguien le había escrito en su Instagram en relación a la Moody y ahí fuimos sacando otras experiencias. ¿Puedes contar eso, Javi? Tipo, a mí yo empecé a descubrir un poco más de esta Modi porque una seguidora en Instagram me empezó a comentar por otras cosas y de repente me comentó, no, es que la mía es Modi. Y como, ay, qué loco, ¿cuál es esa? No, no la conozco mucho y ahí ella me mandó más información con estos criterios de diagnóstico. Que claro, me decía que había historia familiar de diabetes con por lo menos 2 personas que los diagnosticaban antes de los 25 años y Ujú. creo que comentó que en su familia, claro, había alta diabetes, eh, que es una diabetes que al principio no depende de insulina. Me comentó, de hecho, ella se maneja, como dices tú, con dieta y medicamentos. Pero igual me comenta de repente como, oye, sí, yo de repente tengo unas altas, súper altas, se me dispara la glicemia y que tiene unos síntomas súper marcados también, como que se siente mal con la hiperglicemia, se siente como que le marca mucho cuando está fuera de sus rangos. Eh, y claro, me decía que es genético, como que hay un gen específico que determina que es este tipo de diabetes y no es diabetes tipo 1. Claro. Ahí ya la diagnosticaron. Sí, y había una parte donde decía que suele cursar sin obesidad. Dice, raramente existe la resistencia a la insulina en este tipo de diabetes. Claro, ahí está también la diferencia con la diabetes tipo 2. Porque puede ser una persona, no sé, pues súper deportista, lejos de tener obesidad o sobrepeso, súper sana, no tiene ninguna resistencia a la insulina, pero igual empieza con esta alteración de la glucosa, que tampoco es diabetes tipo 1. Pero ahí yo no sé cómo lo harán los médicos, ahí yo cuestiono porque lo primero que uno piensa es diabetes tipo 1. Pero Claro. claro, quizás con estos exámenes que dices tú, y yo no me acuerdo de esos exámenes porque yo era chica, pero si te hacen el de las células beta y sale bueno, pero no tienes Claro. resistencia a la insulina, no sé, ahí van buscando, me Sí, imagino, pues yo ya, creo que esa, sí. hacen otro examen específico genético y ahí te debe salir este gen de la móvil. Sí, totalmente. Y bueno, en relación a la diabetes tipo 2, que es como el general de la población escucha diabetes y lo relaciona a los síntomas de una diabetes tipo 2. De hecho, nosotros queríamos conversar este tema porque nos pasa demasiado. Mm, Yo creo a los que tienen diabetes tipo 1 o estos otros tipos de diabetes que son en porcentaje muy bajito de la población. Entonces, claro, o sea, la Javi decía al comienzo que entre un 80 y 90% de los diabéticos son diabéticos tipo 2, entonces sí, como la información como más general lo que se maneja. Entonces están estos comentarios que de repente a nosotros nos pueden incomodar un poco cuando nos dice, ay, tiene diabetes, uy, tan jovencita, uy, tienes diabetes, uy, ya usas insulina, o sea, como que ya estás en las últimas si usas insulina, porque es lo que se claro. ve con los diabéticos tipo 2 que empiezan con fármacos, ¿cierto?
Y llega un momento donde el fármaco ya le golpeó tanto la puerta al páncreas que quedó sin insulina igual y tienen que empezar a inyectarse insulina. Entonces, la información general es, que se ve y que se escucha más y que también un poco a medias, que es por eso que existe mucho desconocimiento. Yo creo que eso es lo que hablamos con la Javi, que de repente la gente no sabe qué es lo que es la diabetes tipo 1 y un poco se incomoda o se siente mal porque como no sabe qué es la diferencia entre la 1 y la 2, siempre nos pasa eso, siempre es lo que más escuchamos, más de todo de las personas que tenemos diabetes tipo 1, que es como, pero ¿cómo no? Si no tengo diabetes tipo 2 y ahí un poco te empieza la incomodidad a explicar técnicamente cuál es la diferencia, pero yo creo que estas instancias, como estamos creando ahora este podcast, son sumamente importantes para un poco darle esta mirada más de que nos tenemos que educar unos a los otros en relación a nuestras propias condiciones de vida y también de otras condiciones, porque lo que hablábamos con la Javi hace un rato es como que, ya, claro, nosotros sabemos un poco más, entre comillas, de nuestra propia condición, diabetes, pero existen muchas otras condiciones crónicas o enfermedades, ¿cierto? Que nosotros no sabemos al dedillo qué significa cada cosa. Entonces, un poco por ahí va este tema de conversa, educación, experiencia y un mix de cosas, ¿cierto, Javi? Sí. Sí, por eso también yo creo que las dos le hemos estado dando visibilidad también a la diabetes tipo 1 en nuestras redes sociales. Por lo que dice la PRI, que de lo que más se habla y lo que más se conoce es diabetes tipo 2. Y aquí a mí me da mucha rabia porque se habla de diabetes tipo 2 con el nombre de diabetes. Entonces, como que ya se está empezando a generalizar que diabetes significa diabetes tipo 2. Y nosotros estamos haciendo este trabajo como de, oye, existen otros tipos de diabetes también. Y la diabetes tipo 1 también es una población que, claro, comparada con el global de diabetes, es súper chiquitita, pero igual no deja de ser importante. Entonces, a mí me pasó la otra vez, que también lo subí en mi Instagram, lo compartí, que fui a una librería y estaba revisando libros de cualquier cosa y de repente encontré uno de diabetes. Y me pasó esto, porque decía como, aprende a manejar tu diabetes, o no me acuerdo cuál era el título. De hecho, mucha gente me comentó que este autor es súper conocido y yo no quiero desmerecer todo lo que él dice, quizás es experto en diabetes tipo 2, pero en ninguna parte él mencionaba diabetes tipo 2. En todos lados decía solo diabetes. Y yo decía, oye, y esto yo lo leía y entendí que no hablaba de diabetes tipo 1 porque las cosas que él hablaba yo las pensaba en mí, como a mí no me resultaría hacer esto, porque hablaba de manejo de la diabetes a través de dieta, de ejercicio, de no sé qué, los carbohidratos, pero lo que me da rabia es que en el fondo no se haga la diferencia y que se asuma que cuando se habla de diabetes es diabetes tipo 2, porque hay gente como yo que ya, yo sé reconocer la diferencia, pero quizá hay gente que no, po, y que va a leer este libro, ya yo tengo diabetes también, entonces voy a intentar hacer estas cosas, y escucha, nadie te está explicando que para tu tipo específico de diabetes no te va a servir, porque tú necesitas insulina, necesitas otros cuidados, otros manejos. Eh, Eso, Sí. pero sé, Y de ahí también es súper importante como, eh, como más que todo ya, estamos como aprendiendo sobre nuestra propia diabetes, pero siempre en caso de cualquier tipo de duda, está súper bien que nosotros busquemos literatura en relación a la diabetes y todo, pero siempre hay que consultarlo ir al médico y consultarlo porque aparte de cada uno tener su propia diabetes, tenemos otro tipo a lo mejor de enfermedades o de otros síntomas que se van a relacionar solamente tu, eh, con tu tipo de persona. O sea, es una diabetes específica para ti porque va a tener otros antecedentes. Por ejemplo, no sé, yo tengo diabetes tipo 1 pero también eh, tengo hipotiroidismo. mm, Entonces ahí eso hace como otro match y genera otras cosas, entonces es súper específico. Entonces, si bien es cierto, este autoaprendizaje es sumamente importante para el proceso, el acompañamiento es vital de mm, tu equipo médico, siempre hay que consultar. Y lo que hablaba la Javi en el capítulo anterior, o sea, idealmente
desde los inicios del diagnóstico, sumamente importante, si es que a lo mejor no te lo da, no sé, el hospital, o ir y acompañarte con un tratamiento psicológico, siento que es Uy, sí, vital para esta contención importante cuando te diagnostican no solo diabetes, sino que cualquier tipo de enfermedad, ya sea crónica o algo que en algún momento se te va a pasar, que sea transitoria. eh, el estar uno así súper entero, súper como fuerte para recibir esa noticia y luego tomar acción en relación a eso, es vital tener esta contención, más allá de la contención familiar que siempre está, ¿cierto? sí, Esta condición, fundamental. claro, de expertos que te pueden ayudar en tu tema específico, como Exacto. Sí, sí, eso mismo, como siguiendo con la misma idea, claro, porque aparte de tener otras condiciones como alteraciones físicas, como dice Gabriel, como, no sé, po, o metabólica en el fondo, como de la tiroides, de, no sé, po, al hígado, hígado graso, qué sé yo, hipertensión. También yo creo que yo lo pienso de dos formas, como que una persona cuando le diagnostican diabetes puede desarrollar algún trastorno del ánimo o de salud mental. Por eso es fundamental este acompañamiento. Y aunque no lo desarrolle, pero también al revés, como que puede que haya una persona que ya venía con un trastorno de salud mental o alguna condición y te diagnostican diabetes se y exacerba. más pesado se te hace el camino, claro, se exacerba. Entonces sí, las diabetes se pueden combinar con muchas otras condiciones y por eso, como decía la Pri, cada una es muy particular en realidad. Sí, Y por lo mismo yo creo que uno también se va haciendo experto en su propia diabetes, po. Por eso con la Pri como que ya algo nos atrevemos a comentar un poco más de diabetes tipo uno, pero ni siquiera tenemos el mismo conocimiento porque yo conozco mucho la mía, la Pri conoce mucho la suya, pero uno no se da el tiempo ni el espacio de aprender de otras diabetes, po. Y compartiendo con personas ahí uno se va dando cuenta de las diferencias y que existen muchos casos distintos. sí, totalmente. Y bueno, y el aprendizaje siempre sigue. Ahora, como dice la Javi, conocemos un poquito más de nuestra propia diabetes, pero hay muchas cosas que aún no conocemos. Y también con el hecho de estar usando más tecnología, en el caso de nosotras, yo hace menos tiempo que la Javi, pero usamos el sensor de glucosa que a mí me abrió un mundo aparte cuando yo empecé a ver más allá de solo la glicemia capilar y esa foto que te entrega de la glicemia exacta en ese momento. Claro. Pero usar este sensor me abrió un montón de otras cosas y me vinieron otras inquietudes con el tema de, sobre todo con el tema de la alimentación y cómo cada uno de los alimentos afecta a mi glicemia Mm, en específico. Y también hablábamos hace muy poquito con la Javi de estas otras, del tema ambiental, ¿cierto? ujú. De cómo nos afecta, no solo a nosotros que tenemos diabetes, sino que en general a la población entera, eh, los temas ambientales, el tema de la toxicidad de ciertas áreas, de ciertos lugares y sobre todo en la comida, ¿cierto? Hablábamos de Mm. esta diabetes tipo 5 que era justo la que salió en el reportaje que hablaba Sí, como y se relacionaba un poco con la desnutrición, ¿verdad? sí, sí, Y es que esas no las hemos comentado, pues hagamos una pincelada de esas eso, extraoficiales, que eran la tipo 3 4 y 5. Tipo, ya, la tipo 5 es esta que salió en el reportaje hace poco, que era, dicen que el páncreas no se desarrolla bien asociado a una desnutrición infantil. Y se da, obviamente, en países o áreas específicas de muy escasos recursos y muy vulnerables. Entonces, los niños generan esta desnutrición y se empiezan a producir resistencia a la insulina y efectos en las funciones específicas de la insulina y de las células beta. Eh, entonces, claro, no es autoinmune, no es genética, es asociada a desnutrición. Inicialmente decía que puede requerir medicamentos orales o incluso también insulina. Está la tipo
3, que también no es una clasificación oficial, pero se le dice tipo 3 cuando se genera un daño pancreático asociado a, por ejemplo, pancreatitis crónica o cáncer de páncreas o cirugías que tuvieron que, no se puede extraer el páncreas o alguna parte. Esto obviamente también altera la producción de insulina y la función del páncreas. Y también ahí el manejo es súper específico para el tipo de alteración, si es con dieta, ejercicio y medicamentos o insulina. Y la tipo 4 que tampoco es oficial, pero es una forma de decirle cuando hay adultos mayores sin obesidad, perdón, que generan una atrofia pancreática relacionada a la edad. Como que no está bien estudiada ni definida, pero se piensa que esto se asocia más a la edad. Como que el páncreas empieza a atrofiarse un poquito y obviamente se altera el metabolismo de la insulina y de la glucosa. Y ahí también depende de la extensión del daño, me imagino, el tipo de tratamiento, si es con medicamento o con insulina finalmente. Claro. Entonces, claro, ahí también influyen, como mencionaba la Pri, la alimentación, eh, sobre todo en estos casos como esta diabetes que se genera por desnutrición. Ahí nos damos cuenta de la importancia de no solo alimentarnos bien para no generar la diabetes tipo 2 a la larga, sino que también para que se desarrolle bien el páncreas en estos primeros años de vida, sobre todo en los niños. Claro. Eh, y también súper interesante esto de los factores ambientales porque pensando en la diabetes tipo 1, que es la que tenemos nosotras, yo siempre me he cuestionado como cuáles serán los factores ambientales que habrán hecho que yo desarrolle diabetes. Porque te dicen como que no es genético específicamente, ya probablemente hay un gen en mí que sí hace que yo sea más propensa a la diabetes y esto se combinó con otros factores ambientales que hicieron que mi páncreas empezara a dejar de funcionar, o sea, dejar de producir insulina en las células beta. Y ahí estuvimos preguntando a la ChatGPT también, como, eh, yo pregunté específicamente si existe diferencia en la prevalencia de diabetes en zonas urbanas y zonas rurales, pensando en la contaminación, en la exposición a agentes como más tóxicos, versus la vida más al aire libre, en contacto Claro. con la naturaleza, con los animales. Y decía que sí, que hay estudios que han relacionado mayor prevalencia de diabetes tipo 1 en zonas urbanas, por esta exposición como agentes más tóxicos y que pueden como alterar el sistema inmune y llevar a esta autoinmunidad, como a generar estas condiciones autoinmunes. Y también está súper claro que la diabetes tipo 2 también tiene más prevalencia en zonas urbanas por estilo de vida, más acceso a alimentos ultraprocesados y como de menor calidad, ¿sí? Y mayor tendencia a la obesidad en las zonas urbanas también. Wow. Pero es loco esto de los agentes. Sí, súper interesante. De hecho, estabas hablando tú de eso, de los agentes tóxicos, y me acordé de una película de la Julia Roberts, no sé si la viste, ¿Ya? hace ¿Cuál? muchos años. Ah, no, pero que ella se llamaba Erin Brockovich y que era como, y que iba, Ah, ¿te acuerdas? Y que iba como a investigar a ciertas zonas porque le estaba dando cáncer a las personas. la contaminación del Del agua. agua, del agua, ¿cierto? En esta zona donde había una fábrica. Entonces, es heavy y lo hacía relación con que, porque de repente el, tendemos a decir, a lo mejor nosotras mismas también, como esa persona no se cuida, es como, esa persona quiso tener esa enfermedad, poco menos así como esa persona Claro. buscó la enfermedad, no se cuidó y que pasa mucho cuando te dicen diabetes, te comiste todos los dulces, te comiste todas las tortas y Sí. no te cuidas, no haces ejercicio y así como como un, no sé, un personaje aquí que se llama el juzgón, te juzgan, ¿no? Al que tiene diabetes y me imagino que con los otros tipos de enfermedades, no sé, cáncer, no tengo idea, pero es como que uno busca enfermarse. Y Mm. cuando uno habla, estamos conversando seriamente de este tema, hay muchos, 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 muchos agentes ambientales, de alimentación, evidentemente de estilo de vida, de genética, que afectan
a tu sistema y se genera esta condición o esta enfermedad, ¿cierto? No específicamente la diabetes, pero todas. Entonces, yo creo que también ahí el mensaje es como, primero, ser súper así como no juzgar, ¿cierto? En relación a, bueno, uno no debería juzgar nada de la otra persona que tiene al Sí, en frente. todo caso. Como partiendo de eso, eh, el hablar de repente o emitir juicios o comentarios afecta a la otra persona que tú tienes enfrente, más que, ¿cierto? Afecta a la otra persona, pero yo creo que la invitación es a poder educarnos, si es que tengo a alguien que yo quiero, ¿cierto? O a alguien cercano que tiene algún tipo de condición, a lo mejor me puedo informar un poquito más o preguntarle a esa misma persona. eh, pero de repente estos comentarios solo de porque es lo que he escuchado o es lo que siempre se ha dicho, genera esta fricción, siento yo, al relacionarnos. En general, todos los temas nos hacen como generar fricción cuando no estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero Sí, más po. que todo, eh, cuando hablamos de la enfermedad que va viviendo uno, ¿cierto? Que tiene, eso genera más preocupación, siento yo, fricción, y, y la persona que está viviendo con esa condición tiene una reacción distinta cuando se le está atacando a lo que ella vive cada día. No sé si me Sí, puedes entender un sí, poco. yo creo que también muy de acuerdo con lo que dices, Pi. Y claro, que también la invitación es un poco a no solo no juzgar, sino que, porque yo creo que muchas veces nosotros lo percibimos como me están juzgando cuando Exacto. la otra persona No no te sabe. quería generar eso, claramente, pero es lo que ella conoce. eh, Como, no sé, pues, han escuchado solo de diabetes tipo 2, entonces uno les dice, oye, tengo diabetes, y dicen como, ah, ya, te dio por, no sé, por malos hábitos, lo que sea. Exacto. Eh, y más que a educarse, a estar abierto a preguntar, yo creo. Ujú. Si una persona te dice, tengo diabetes, entender en el fondo que existen muchos tipos y preguntar como, ah, ¿cuál tienes? ¿Qué tipo? ¿Por qué te pasó? O como, no sé, pues, ¿usas insulina o no? Ahí ver obviamente qué tan abierta está la persona a conversar de su diabetes. Si no te quiere contar, es válido también, pero entender que no solo Exacto. existe un tipo. Yo creo que al final eso es lo más importante. Entender que Totalmente. existen muchos tipos para no encasillar al tiro, pues, cuando te dicen diabetes, como, ah, ya, es esta, sino que investigar un poquito más y después poder conversar, como dices tú, con menos roce y Claro, más tranquilo. porque como dices tú, claro, de repente uno ya podría como dar la información como más detallada, no, mira esto, pero de repente esos comentarios se dan como tan de pasillo que uno no, como Mm, que no tienes el tiempo para como profundizar un poco más y claro, uno dice, ya, filo, sí, es esa. No, no se da siempre la instancia, pero lo que dice la Javi también es súper importante, como no a pesar de que uno lo siente como que te están juzgando, no tomárselo así y saber que la otra persona tampoco tiene la obligación de saber al detalle qué es lo que es cada tipo de diabetes. sí, po. Entonces como un poco, no es como tomárselo como un poco más relajado y ver que la otra persona, como dice la Javi, no tiene la intención de dañarte, pero también se entiende la otra parte que sí te sientes como afectado. Entonces, como un poco ahí llevarlo al balance, sobre todo cuando ocurren estas situaciones, y por eso siento y sigo insistiendo en que estas instancias donde uno puede comentar, conversar en relación a eso, son importantes porque a lo mejor, mira, te voy a enviar este podcast interesante que escuché de las chiquillas, de mi versión más dulce podcast. Y a lo mejor en Sí, un momento se puede escuchar. de todas maneras, sí. Así Eh, que Hay algo te iba a decir yo. en relación a las Eh, diabetes. sí, sí, eso, como invitar a esto a las personas que no conocen de mucho de diabetes, como al otro, al que no tiene diabetes, estamos hablando como de esto de quizás saber que existen distintos tipos, ¿sí? Pero también con esto dejar a todos los que sí tienen diabetes
invitados a que nos cuenten un poquito de sus versiones, po, de qué tipo de diabetes tienen, si es que hay más gente que tiene de estas que son menos conocidas, por la tipo MODI, tipo LADA, gestacional. Yo tampoco conozco mucha gente que tiene gestacional, así que también ahí es interesante escucharlos a ustedes, como qué tipo de tratamiento usan, cómo ha sido el diagnóstico. Yo creo que eso es bien interesante. Por esto que conversábamos de cómo será que los médicos van diferenciando un tipo de diabetes del Claro. otro. Quizás no es tan fácil. eh, y que Sí, eso, pues totalmente. conocer un poquito cómo lo viven los que tienen otros tipos de diabetes. Sí, totalmente. Así que la invitación está súper hecha, como dice la Javi. Todo lo que ustedes vayan aportando también a este podcast nos sirve mucho eh, para que a través de nuestras propias experiencias vamos aprendiendo más, po. Sí. Eh, Así que eso, Javi, ¿algo más que agregar? No, ahí estamos, pero invitadísimos a esto, a comentarnos, contarnos tus versiones, a seguirnos en Eso. nuestro Instagram, @mi versión más dulce podcast, y en nuestros Instagram personales. El de la Pri es Crispy Diabetes Estilosa. Sí. Y el de la Javi, Crispy con Y al final, ¿cierto? No, Crispri con Y al final, sí. Es arroba sí, Crispri diabetes estilosa. eso. Eh, y el de la Javi es distinto ahora, ¿cierto? Sí, @javi.diabetes. Punto diabetes. Así Y nos que pueden escuchar en Spotify y en YouTube, sí, también en YouTube, ahí para que nos vean nuestras para caras. que nos vean. Entonces un besito, que estén súper bien Un abrazo grande, sí, que esté muy y bien. nos vemos en el próximo episodio de Mi Versión Más Dulce Podcast. Chao, chao. Eso. Chao.